¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los retos del Perú con otro notable invitado, Eduardo Cáceres, filósofo e investigador, directamente desde Lima. Eduardo Cáceres, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, reconocimiento a la labor que desarrollan de promover el debate, la discusión y un punto de vista progresista frente a los problemas de nuestra región. Te agradezco entonces, Eduardo, de todo lo que está aconteciendo en el Perú. Estamos hablando desde el punto de vista político, económico, social, cultural. ¿A qué es lo que tú le estás prestando más atención? Bueno, creo que vivimos una gravísima crisis política en el sentido de que ya no es solo que el gobierno o el Congreso peruanos tienen limitado apoyo, han perdido popularidad, sino de que estamos en un cuadro de crisis de la autoridad estatal en cuestiones básicas y fundamentales, ¿no? Ciertamente el catalizador de esta crisis en el periodo reciente han sido las masacres que se produjeron entre diciembre del anteaño pasado y enero del año pasado, a raíz de las movilizaciones que se desarrollaron sobre todo en el sur del Perú, tras la destitución del presidente Castillo. Creo que es conocido, ¿no?, por todas y todos, de que después de unos 18 meses de intentar gobernar con muchos problemas, incluso desaciertos, ¿no?, pero sometido a una feroz campaña de la ultraderecha, Castillo intentó una suerte de golpe institucional el 7 de diciembre en la mañana, que fue respondido inmediatamente por un golpe institucional del Congreso, que lo destituyó, y que generó una enorme reacción, sobre todo en el sur y centro del país y también en Lima, que derivó en la represión, las masacres mencionadas. De entonces a la fecha, lo que hemos vivido y estamos viviendo es una cada vez mayor inestabilidad en el país en todos los campos. Estamos en una profunda recesión económica, el malestar social ciudadano es muy alto. Acaba de salir una encuesta de un instituto del mayor prestigio en el Perú, el Instituto de Estudios Peruanos, y en su encuesta mensual del mes de enero da cuenta de que prácticamente el 70% de la población considera que hoy estamos peor que hace un año, y es una opinión transversal, ¿no?, a las diversas regiones, a los diversos grupos sociales, a las diversas edades, a la población urbana, rural, etcétera. Es mayor en algunos sitios que en otros, pero no hay sector de la población que pueda hoy afirmar que este golpe institucional que se dio en diciembre del año 22, que supuestamente era para salvar la democracia y la economía de la amenaza que significaba Castillo, haya conllevado una mejora en la situación de peruanos y peruanas. Entonces creo que estamos en un cuadro, una situación de una crisis política muy, muy grave, muy grave. Y también para poner entonces, Eduardo, esto en perspectiva para una audiencia que no fue fuera del Perú. Definitivamente una élite, una oligarquía en donde ha estado gobernando el país desde Lima, que es como si fuera un planeta aparte del resto del Perú, y de pronto sale un maestro rural que a pulso le gana a todo lo que es el establishment. Y antes de que llegue al poder, entonces lo empiezan a sabotear. Desde que llega al poder hasta los 18 meses que duró en el poder, no lo dejaban respirar, lo tenían contra las cuerdas, le dan un golpe, como tú decís, un golpe parlamentario disfrazado de que él es el que da el golpe. Esto es típico de nuestra América Latina, esta es la práctica del lawfare. Y entonces sale la gente que fundamentalmente de origen rural, tan rural como Pedro Castillo, a rechazar todo esto. Y entonces por lo menos hay 60 personas, campesinos, que son muertas por las fuerzas públicas, ya sea policía y ejército. Y tú has escrito una nota al respecto bajo el título que tú llamas, entre comillas, disparar a multitudes movilizadas en marchas. Eso no sucedió ni en el fujimorismo. Cuéntame. Así es.
Sí, efectivamente, como tú has mencionado, ¿no? Ciertamente hay matices de interpretación acerca del gobierno de Castillo, pero incluso asumiendo que fuese un pésimo gobierno, que no es el caso porque hubo políticas diversas, ¿no es cierto? Momentos mejores y momentos más discutidos, ¿no? Perdón, déjame interrumpirte allí, Sí, Eduardo, sí, porque ahí ya lo estamos tirando algo de lo, pero también para poner esto en sí, perspectiva, en el sí, Perú, sí, antes, estamos hablando de Castillo, sí, hubo 5 presidentes que los claro, 5, obviamente, todos sí, han terminado o tras las rejas o así suicidados es. o en Sí, caso de corrupción. sí. Entonces, ¿cómo definir qué es lo malo? Claro, ¿Cómo no, sí, por puede ser eso. malo o Eh, menos malo que de alguna ni- forma estos señores que han sido tildados de delincuentes sí, sí, económicos sí. en el Sí, Perú? sin duda, sin duda. Y digamos, Corrupción. ninguna valoración política positiva o negativa de un gobierno puede justificar una alteración golpista del orden constitucional. Nuestros países tienen gobiernos que comienzan con mucha popularidad, después declinan, aparecen denuncias en el camino, y eso se maneja como parte de la lucha política. Aquí lo que ha habido desde el inicio, como tú bien señalas, un plan conspirativo golpista, ¿no? Que ha generado un escenario y ha apuntado a producir lo que se plasmó el 7 de diciembre, ¿no? Y lo que vino después del 7 de diciembre, yo ratifico lo que está en la nota que tú has comentado, es una represión que no se ha visto en el Perú probablemente desde mediados del siglo, desde los gobiernos más oligárquicos en el sentido estricto del término, ¿no? Y dictaduras militares como la del general Odría, que gobernó el Perú entre 1948 y 1956. Porque si bien Montesinos y Fujimori desarrollaron un conjunto de acciones encubiertas criminales, justamente están siendo juzgados en estos días por 2 de ellas, ¿no es cierto? Cuando se trató de enfrentar o de confrontar movimientos sociales callejeros, marchas, movilizaciones, que fueron muy intensas en la campaña electoral del año 2000 y mucho más intensas después cuando se instaló el gobierno de Fujimori y el tercer gobierno de Fujimori, y se desarrolló en todo el Perú una movilización hacia Lima que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos. Esas movilizaciones masivas fueron respondidas con gases lacrimógenos, con opresivos de despeje, etcétera, pero en ningún momento se les ocurrió agarrar fusiles de guerra y disparar a las multitudes como sí sucedió en el Perú en diciembre y enero, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Cusco, en Juliaca, en Puno, ¿no? Con el saldo de muertos. Hay 49 muertos directos, ¿no? Hay un policía que se atribuyó a los manifestantes y que en realidad fue muerto en un episodio bastante oscuro, probablemente vinculado a actos de corrupción policial. 7 soldaditos que fueron obligados a cruzar un río por su oficial, ¿no? En un operativo supuestamente de despeje de manifestantes sin saber nadar y que se ahogaron en este río. Y otros que murieron en incidentes en carreteras, etcétera. Pero dentro de los 70 muertos que se registran en toda esa coyuntura, 49 son muertos con armas de guerra, ¿no? Han sido enfrentados como si tratase de enemigos invasores, y se trata de peruanas y peruanos básicamente andinos, hombres y mujeres, ¿no? Muchos de ellos rurales, que simplemente estaban manifestando, ejerciendo su derecho ciudadano a manifestarse, ¿no? Entonces creemos que eso Entonces, es un poco lo que está en cuestión. le dan un golpe de Estado parlamentario, otra vez un caso de lawfare en América Latina a Pedro Castillo con una agenda progresista y ponen de presidenta interina o como tú le quieras Sí, llamar a su vicepresidenta, que también, como ha aparecido en el caso, por ejemplo, de Lenín Moreno en Ecuador, que Correa lo tilda de un traidor, sí, cambia completamente y se pone del lado otra vez del neoliberalismo. Se pone de acuerdo entonces que hay que salir a reprimir a quienes sí. exigen su renuncia y un cambio constitucional. Y a todo esto, esta señora utiliza, o en el Perú se utiliza, y explíquenles a la audiencia, un término que es el terruqueo. Ah, sí, ¿Qué sí. es terruqueo? Bueno, es muy importante eso porque es el componente ideológico, digamos, cultural de una ofensiva muy reaccionaria que está en curso en el Perú desde hace años, ¿no?
El terruqueo consiste en identificar a determinadas personas, a determinadas organizaciones o a determinadas acciones como personas, organizaciones o actos terroristas, ¿no? Es decir, actos violentistas que buscan destruir el Estado, que buscan asesinar personas y que buscan establecer un régimen de terror en el país. Y esto no es un asunto adjetivo porque en el Perú existen leyes antiterroristas muy duras, ¿no? Y entonces pongo siempre el ejemplo, ¿no? Así como es un delito acusar aquí y creo que en todos nuestros países a alguien de violador o de pederasta o simplemente de ladrón, ¿cierto? Porque son acusaciones que implican caracterizar como delincuentes a estas personas. Acusarlas de ser terroristas es acusarlas de ser partícipes de un crimen, de un delito que tiene penas muy altas en el país, ¿no es cierto? Entonces, el terruqueo se relaciona con un término que se generalizó en el Perú en los años 80, los años de la violencia, que es terruco, que es una forma abreviada, media quechuizada, ¿no? El uco es una posición de origen quechua, que se utilizaba normalmente para referirse a los terroristas. El terrorista es el terruco. Terruquear, entonces, es identificar como terrorista a determinada persona, a determinada organización o a determinada movilización. Y esto... Y pasando la vida de todos los días, en realidad lo que es decir eso, como se ha degenerado, es si alguien piensa distinto a estos regímenes que llegan a través del lawfare, como es el caso de esta señora Baluarte, que le llaman Balearte, por eso casi se tiene automáticamente si alguien está en contra de este tipo de gobierno, pasa a ser terrorista. Así es. Prácticamente te salpican, te ensucian, te enlodan. Es decir, si tú no estás a favor de este neoliberalismo que se practica con el control del Congreso y también del Poder Judicial, eres un terrorista. A ese nivel de intolerancia suele pasar por las calles del Perú. Efectivamente, y como digo, eso tiene consecuencias, podría tener consecuencias penales muy graves, pero además tiene consecuencias sociales muy serias, ¿no? Porque ciertamente el recuerdo que queda en la sociedad peruana de los años de la violencia y una interpretación sesgada de la violencia, en la cual se atribuye todo o la mayor parte de las acciones a los grupos subversivos, hace que el término terrorista, el temor al terrorismo, ¿no es cierto?, genere en la ciudadanía una aprehensión muy grande. Entonces, es una suerte de estigma social muy serio, aparte de que te pone también en la posibilidad de encarar procesos judiciales muy graves, ¿no? Y esto se ha venido desarrollando de manera sistemática desde hace años, se ha intensificado en los años, durante el lapso de Castillo, corrió enormemente a través de los grandes medios masivos y ahora está muy vinculado a la estigmatización de las protestas sociales, ¿no? Sin embargo, quisiera marcar, sin embargo, que hay algunos pequeños, no es tan pequeño en realidad como hizo notar ayer una abogada, hechos positivos. Ayer ha sido condenado a 1 año y medio de prisión efectiva y a pagar una reparación civil al cabecilla de uno de los grupos civiles, que en realidad son grupos, creo yo, paramilitares, que ha sido uno de los más activos en esta política de terruquear en la sociedad peruana. Un grupo que se llama La Resistencia, al que nosotros denominamos la pestilencia, que suele presentarse en eventos de familiares de víctimas, suele presentarse en los organismos de derechos humanos, incluso en movilizaciones, para lanzar todo su lodo, ¿no? Todo su lodo. Bueno, creo que ha sido un avance que ayer un tribunal haya sentenciado al cabecilla de uno de estos grupos a 1 año y medio de prisión efectiva, y ojalá esto implique, ¿no?, un cambio en algunos aspectos por lo menos, ¿no? Pero en general la orientación política central del gobierno y sus aliados era de persistir en una lógica de terruquear a sus adversarios. Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Cáceres directamente desde Lima sobre la situación en el Perú. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Eduardo Cáceres directamente desde Lima sobre la situación en el Perú. Hablábamos precisamente en este primer segmento, Eduardo, del tema, digamos, la situación política, pero ¿cómo ves tú cuán amenazadas están las instituciones del Perú ahora? Bueno, las amenazas son muy grandes, ¿no? Porque el golpe contra Castillo tampoco fue una iniciativa meramente coyuntural, ¿no? Responde a un plan de mediano plazo de las fuerzas de ultraderecha que se han rearticulado en el Perú y que a partir de que efectivamente controlan, ¿no? Los principales centros económicos buscan retomar el control total de la institucionalidad estatal y revertir los procesos de democratización que se han producido en nuestra sociedad en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, está en curso un plan sistemático para ir capturando diversas instituciones del Estado. Comenzaron con el Tribunal Constitucional, ¿no? En el cual han incluido personas que son totalmente leales a la mayoría congresal y a los poderes fácticos. Siguieron con la Defensoría del Pueblo, donde han puesto a un personaje no solo mediocre en términos profesionales y de su compromiso con los derechos, sino totalmente obsecuente en relación al gobierno y al Congreso. Lograron, ahora está en disputa otra vez, instalar a una persona muy funcional a ellos en la Fiscalía de la Nación. Eso ahora está en cuestión porque se ha descubierto y se han abierto procesos de investigación contra esta fiscal por manejos oscuros que ha tenido en diversos campos. Su gran objetivo, creo yo, es capturar la Junta Nacional de Justicia, que es una instancia que se creó hace algunos años y que es la encargada de revisar, evaluar, revisar y nombrar jueces y fiscales de todo el sistema de justicia en el país. Y también apuntan a los organismos del poder electoral, que para ellos son fundamentales en función de garantizar que de una u otra manera el año 2026 se produzca un resultado que dé continuidad a este modelo y a estos personajes. Entonces, hay una ofensiva sistemática grande, ¿no? Hay espacios de resistencia en la sociedad e incluso al interior de algunos sectores del Estado, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, pero el poder de esa maquinaria es muy grande y además cuenta con la complicidad de los grandes medios de comunicación, por supuesto. Justamente de eso te quería preguntar. Tú sabes que el defensor de derechos civiles de Estados Unidos, Malcolm X, que murió asesinado en la época un poco de Martin Luther King, tiene una frase que dice que los medios o la prensa, dice él, es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable, y dice, y eso es poder porque manipula y controla las mentes de las masas. ¿Cuánto está jugando los medios hegemónicos del Perú, como por ejemplo el Comercio, en la manipulación de la opinión pública para que en este país en donde gana un maestro rural tranquilamente una elección, está preso y un proceso electoral, y un dictador que ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos y ha estado preso justamente por crímenes de lesa humanidad, está suelto? El dictador suelto de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y el hombre que tiene una agenda progresista está tras las rejas después de un golpe de lawfare. ¿Qué es esto? Bueno, los medios han jugado y juegan un rol fundamental, ¿no? De primera orden. Como tú has mencionado, aquí existe un monopolio mediático muy claro, uno de cuyos principales gestores es el Grupo Comercio, que es el diario El Comercio, y 20 publicaciones que salen, 20, ¿no? De las imprentas, digamos, del Grupo Comercio. Es el dueño de uno de los principales canales de televisión y de un canal que tuvo su mejor momento en los años del Fujimorismo, como un canal relativamente independiente, pero que ha sido también articulado con esta red, ¿no? Que es el canal N. Bien, y una serie de otras redes radiales y hay otros grupos también en el mundo de la televisión. Entonces hay ahí un claro monopolio mediático al servicio de este proyecto autoritario, regresivo, represivo.
Afortunadamente tenemos una proliferación de medios alternativos, ¿no? Y de periodistas independientes que están sacando adelante espacios que cada vez tienen más sintonía, ¿no? Así como tenemos acceso a medios internacionales como el cual tú participas, que también nos dan un poco de aire fresco en la situación actual, ¿no? Pero es una situación muy precaria, por cierto, ¿no? Los grandes medios están alineados con el gobierno y con el proyecto. Su credibilidad es muy baja, eso también hay que señalarlo, y eso lo dicen las mismas encuestas, ¿no? La credibilidad de estos medios no alcanza al tercio de la ciudadanía, pero por otro lado lo que hay es una cantidad de medios muy dispersos, quizás, ¿no? Pero que sí difunden contenidos alternativos. El papel de los medios, en todo caso, en crear el clima golpista contra Castillo fue decisivo, ¿no? Y bueno, ahora están en un dilema, porque como su credibilidad es muy baja y la del gobierno y el Congreso es peor aún, tienen que intentar incluso hacer algunos gestos de diferenciación, de toma de distancia, criticar a algún ministro, pedir cambio de gabinete, ¿no? Criticar al hermano de la presidenta porque está haciendo campaña electoral por lo bajo. Pero son gestos que al final no comprometen, ¿no? Su lealtad central al modelo que se está implementando en el país. Dentro de lo que proponía Pedro Castillo era hacer realmente una reforma constitucional, es decir, cambiar la constitución, convocar a eso, y obviamente que eso era mala palabra para el mundo del status quo. Y sin embargo, hay algunas conversaciones en la actualidad entre esta señora Dina Boluarte y el fujimorismo de introducirle reformas a la constitución. ¿Qué hay de eso? Bueno, mira, la demanda de cambio constitucional tiene larga data, ¿no? Se planteó el mismo día que cayó Fujimori. El año 2000, una de las demandas, aparte de acabar con la impunidad, juzgar a los culpables de los crímenes y juzgar también a los autores de la corrupción, estaba el tema de la Asamblea Constituyente, incluso suscrito por una coalición sumamente amplia de partidos, ¿no? Que incluía, por ejemplo, partidos que hoy están en la coalición de ultraderecha, como el PPC y el APRA, que formaron parte de la coalición que se movilizó contra Fujimori alrededor del año 2000. Posteriormente, esta demanda ha sido neutralizada principalmente por la presión y negociación de los grandes grupos económicos que le temen a cualquier reforma constitucional porque saben que eso modificaría el modelo económico que les permite a ellos reproducirse y crecer. Y hoy día es una demanda que está en manos de fuerzas de izquierda y también algunas fuerzas pequeñas, por cierto, pero interesantes del centro, digamos, ¿no? Fuerzas más bien liberales. Pero como digo, es una demanda que viene de atrás, a la cual el Congreso le ha puesto candados, ¿no? Y justamente eso llevó a que las iniciativas que se plantearon durante el gobierno de Castillo no prosperasen, ¿no? Porque sin llegar a esta cosa absurda que yo vi alguna vez en algún país centroamericano, de que la Constitución tiene un artículo que dice que la Constitución no se puede cambiar, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Aquí lo que se ha hecho es limitar, distorsionar, en la realidad anular el derecho que tenemos los ciudadanos a desarrollar iniciativas constitucionales. Es decir, hay diversas formas de sacar adelante una ley en el Perú, ¿no? Y obviamente para convocar una asamblea constituyente hay que tener una ley que la convoque. Siendo evidente que esa ley no va a caminar por el actual Congreso, por la configuración que tiene, el otro mecanismo que nos daba la Constitución era recoger un número enorme de firmas, creo que es un porcentaje del electorado, creo que llega a ser 2 millones de firmas, y eso es suficiente para que se tenga que aceptar convocar, no convocar una asamblea constituyente, sino convocar un referéndum para una asamblea constituyente. Este Congreso ha dado un dispositivo increíble y es de que cuando se trata de temas constitucionales, la solicitud de referéndum, aparte de tener los millones de firmas que señala la ley, tiene que ser aprobada por el Congreso. O sea, en la práctica estás recogiendo tu firma por gusto, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el principal candado que pusieron. Sin embargo, si bien ellos cierran la posibilidad de un cambio constitucional sustantivo, ordenado, discutido públicamente, participativo, como ha sucedido en otros países de América Latina, ellos han producido una cantidad de cambios a la Constitución impresionantes, ¿no? Y están tramitando más cambios en el sentido de cerrar
básicamente en el sentido de ponerle candados al modelo económico y cerrar el sistema político, excluir, ¿no es cierto? Y hay una serie de iniciativas que no es el caso ahora de detallarlas, pero que en cualquier país de la región pues generarían un asombro y un rechazo unánime, ¿no? Pero aquí caminan porque son medidas que están intentando garantizar la pervivencia de estos grupos de poder en el gobierno y en el Congreso. Eduardo Cáceres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por el espacio, lo vemos con frecuencia y para nosotros es un poco de aire fresco en medio de esta compleja situación que nos toca vivir. Muchas gracias una vez más.